Estamos de vuelta ya con el plato fuerte de Cátedra Médica en el día de hoy. Nos acompaña la doctora Bifrani Espaillat, neuróloga vascular, médico internista, y vamos a estar hablando sobre migraña en el programa del día de hoy. Doctora, buenos días. Hola Liz, gracias por la invitación nuevamente. Para mí siempre es un honor estar en este espacio. El placer es nuestro, doctora. Se ausentó por un tiempo, ustedes no la escuchaban porque se estaba capacitando, pero ya la captamos otra vez. Sí. Es parte de nuestras colaboradoras y para nosotros es más que un placer poder contar con profesionales como usted, doctora, en esta programación que realizamos cada mañana. Gracias. Hoy la ausencia fue necesaria. Claro. Hoy hablamos de migraña para quienes nos escuchan. Si usted es un paciente migrañoso, quédese por ahí, vaya anotando sus inquietudes, llámenos, pregunte para que no se quede con dudas y la doctora pueda orientarle. Las líneas 809-682-9850 y 833-380-0062. Una neuróloga hablando de migraña. ¿Es la migraña una enfermedad neurológica, doctora? Totalmente. ¿O dolor de cabeza normal? Es una enfermedad neurológica. Es una enfermedad neurológica. Existen muchos tipos de dolor de cabeza, que el nombre médico es cefalea, y dentro de ese grupo de cefaleas existe un tipo llamado migraña, que se va a subdividir en otro subtipo, valga la redundancia, en migraña con aura y migraña sin aura. Con aura quiere decir que hay síntomas previos a que aparezca el dolor. Algunos 5 minutos antes de que apareciese el dolor, aparecen síntomas visuales. Pacientes dicen, ay doctora, yo veo como estrellitas cuando me va a dar el dolor de cabeza. Algunos hablan, doctora, siento como un olor diferente, un olor fuerte a metal. Se afecta el olfato. También, que son olfativas. Otros tienen mucho más complejas, que hacen una parálisis completa de un lado del cuerpo, como si fuese síntomas de un ACV, y luego aparece el dolor de cabeza. Se llama migraña hemipléjica. O sea, es algo increíble. Un cuadro complejo. O sea, llegan a la emergencia y tienen clínica de ACV. Pero luego indagando en la historia, el cuadro repetitivo, lo cerca de un evento y otros métodos diagnósticos para excluir que sea un ACV, nos orientan hacia el diagnóstico de la migraña hemipléjica. O sea que la migraña es un mundo total, Liz. Wow, doctora. Sí, porque regularmente uno escucha gente en su entorno que dice, no, tengo migraña y voy a tomarme un calmante, pero la gente no habla de voy a ir al neurólogo porque tengo migraña. No, y lamentablemente no. Se usa mucho el automedicarse y eso está mal. No porque lo diga yo que soy neuróloga, que soy la que la trato, sino porque llega un momento en que el paciente se automedica tanto que hace una migraña secundaria al abuso de analgésicos. O sea, hay un tipo de dolor que se presenta secundario y se hace súper difícil de tratar, súper resistente al tratamiento, porque el paciente por automedicarse creó este tipo. O sea, abusó tanto que ya pasó a ser una migraña secundaria abuso de analgésicos. O sea que ese paciente que se automedica puede llegar un momento en que ese calmante que en un momento me ayudaba a aliviar esa crisis migrañosa ya no me hace nada. Es por eso que hay gente que dice, ese calmante ya no me hace nada, yo me lo tomo y no pasa nada. Ya crean resistencia a este tipo de analgésicos y hay que pensar en otros tipos de terapia, porque no es la migraña para toda la audiencia. La migraña es una condición que no tiene cura, pero tiene mejoría. Uno no puede vivir toda la vida con un dolor de cabeza. Claro. ¿Por qué? Porque eso te limita en el trabajo, en la casa, te pone de mal humor, te resta calidad de vida. Por eso existen tratamientos orientados a la condición, o sea, tratar la enfermedad, no únicamente a quitar el dolor cuando lo estés padeciendo. Claro, entonces partiendo de ahí la migraña es una enfermedad neurológica. Así es. ¿Cómo la distingo de un dolor de cabeza fuerte, que puedo yo decir que tengo migraña, pero es un dolor de cabeza fuerte? ¿Cuáles son esos síntomas que pueden diferenciar una cosa de la otra? Y también el tema de cómo establecer el diagnóstico diferencial. Mira, básicamente el diagnóstico de una migraña no existe, como yo digo a mis pacientes cuando van a la consulta, no existe un estudio que diga migraña positivo. Claro. Ni de sangre ni de imagen. Que diga la migraña clínica positivo. Tiene mucho valor ahí entonces. Claro, el diagnóstico de migraña viene dado por criterios clínicos. Esto, criterios clínicos significa
que en la evaluación médica, en el examen físico que se hace en la consulta, más los datos que el paciente nos da a las preguntas que le realizamos y la historia de la enfermedad, es lo que nos orienta a dar el diagnóstico final. Síntomas que son propios de la migraña, le voy a ir nombrando algunos. Que duela la mitad de la cabeza, que el dolor sea tipo punzante, como que le están martillando con algo, o pulsátil, como si sintieses el latido del corazón en la cabeza. Que se acompañe muchas veces de náuseas, que pueden o no provocar vómitos, que se acompañe de una sensibilidad mayor a la luz brillante o a exponerte al sol cuando tienes el dolor. Igualmente una sensibilidad a los sonidos. Que este dolor suele durar más de 2 horas del día. Estos son criterios que nos orientan a que probablemente estamos frente a una migraña. Existen red flags, que son banderas rojas, que en algunos pacientes nos llaman la atención porque salen del patrón normal del dolor o porque no es la edad de presentarse, porque la migraña, Liz, tiene una edad. O sea, no ¿Cuál es puedo. esa edad, doctora? La edad de debutar de una migraña, casi siempre, la mayoría inicia desde la niñez, de los 8 o 9 años, o se presenta en la adolescencia o adultez joven. Por eso llama mucho la atención que un paciente de 65 años nos llegue con un dolor de cabeza y que piense que sea migraña. No, eso ya es una bandera roja para pensar que no es migraña. O sea que el paciente migrañoso lo es desde la infancia. Desde la infancia o adultez joven, exactamente. Es el cuadro típico con el que cursa la migraña. Entonces, por eso, ya que tú vengas con 60, tu papá, tu mamá, que inicie con dolor de cabeza, que no mejora o que es muy fuerte, que ya tenga una edad que sobrepasa lo que ya hemos conversado, tienen que llevarlo a un médico neurólogo, porque hay que evaluarlo, porque es muy improbable que sea una migraña. Lo más probable que sea otro tipo de causa que le esté llevando a ese dolor de cabeza. Interesantísimo esto, doctora. Y aquí entonces me gustaría que pudiéramos establecer las causas que están asociadas, si las hay, a la migraña, tomando en cuenta eso que dice de que se puede presentar en la edad infantil. Y ahí es un poco preocupante para las familias el que un niño te reporte que le duele la cabeza constantemente y que lo imposibilite hasta cierto punto el hacer estas crisis. De las principales causas de la migraña está el componente hereditario. Hereditario. En un 40% la migraña es heredada. Entonces, por eso vemos que en mamá o papá que sufren de migraña tienen hijos que van a padecer de la condición. O sea, y desde la niñez se lo van a presentar. Ya existen también otras causas que pueden llevar a que eso se desencadene a tan pronta edad, como cambios hormonales. Por eso se le pide siempre hormonas. Se le piden electrolitos, que son como los micronutrientes que tenemos en el cuerpo a los pacientes, porque un desequilibrio de este tipo o una anemia importante puede llevar a que presentemos la condición a destiempo o que esta condición esté secundariamente provocada por este desequilibrio que tenemos en sangre. Entonces quiere decir, doctora, que si hay un factor hormonal también involucrado en la aparición de la migraña, ¿afecta más a mujeres que a hombres? Así es. Entonces las mujeres tenemos más padecimiento de migraña que los hombres. Tanto es así que las damas, cuando están en su periodo menstrual, previo a la menstruación, durante la menstruación, si son migrañosas, estos cuadros se van a empeorar, van a aparecer más dolor, más intenso. Y tengo muchas pacientes que aún con el medicamento que les comentaba que va colocado para la condición, para tratar la enfermedad, pueden estar bien todo el mes, libre de crisis, libre de dolor. Y aparece uno que otro dolor de cabeza durante el periodo menstrual. La migraña responde mucho a cambios hormonales, a cambios de ánimo y al estrés. O sea que un paciente que padezca migraña, aparte de lo que ya le puede empeorar el cuadro, que es el cambio hormonal, como les mencioné, el estrés, el exponerse a cargas emocionales importantes, eso entra entre el grupo de desencadenantes. Claro.
También otras causas que pueden llevar a un empeoramiento de la condición, que siempre se lo recordamos a los pacientes cuando nos visitan, es que existen desencadenantes del dolor. O sea, tú puedes estar bien tratada con el medicamento preciso para la condición, pero tú tienes que conocer tu cuerpo y saber cuáles de la lista de desencadenantes que le suelo enumerar y le entrego a mi paciente son los que a ti te van a desencadenar el dolor, porque no a todo el mundo le sucede igual. Pero, por ejemplo, dentro de este listado está el vino. El vino tinto. Más que todo por el proceso de fermentación. Igual la cerveza. Todos los conservantes, todos los alimentos que vengan en conservas, que tengan que ser preservados en latas, embutidos, ese tipo de conservas también desencadenan el dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque tienen preservantes como el glutamato que va entonces y el nitritos y nitratos que van a empeorar el dolor y lo van a desencadenar. También todos los que vengan envasados, llámese cachú, mayonesa, la mostaza, los condimentos, las salsas que vengan en lata, todo este tipo de cosas, incluyendo también los quesos envejecidos por el mismo proceso de fermentación, también debemos de eliminarlos del día a día del paciente migrañoso. Lamentablemente, para muchos que somos amantes del chocolate, el chocolate también es un desencadenante de dolor de cabeza. Doctora. El café, lo que pasa con la cafeína, que cuando el cerebro se vuelve adicto a ella, retirarle la cafeína provoca el malestar. No es que el dolor de cabeza es secundario al café, no. Es la ausencia del café. Como también pasa con el caso de los ayunos prolongados. Personas que se van sin desayunar de la casa, que cuando han pasado varias horas ya tienen el dolor. Lo que pasa que la migraña, tú no puedes hacer ayunos prolongados. No quieren nada con no quieren nada con pasar hambre. Entonces tampoco son candidatos a tener los famosos ayunos intermitentes para pérdida de peso. No todo paciente migrañoso es candidato para este tipo de dieta. Entonces tenemos que saber y conocer a qué nuestro cuerpo responde bien, a qué responde mal, qué me lo provoca y qué no. Claro. Esa es la importancia entonces de que el paciente con migraña pueda ir a una consulta donde el especialista le pueda dar toda esa explicación, porque probablemente no asocien el que me tomé una copa de vino y de repente al día siguiente amanecí con una migraña que me sacó de funciones o me comí un chocolate. Igual a las horas aparece la crisis migrañosa, pero si no tengo esa orientación, entonces es imposible el poder identificar y entonces tomar conducta al respecto. Hay un cambio que debe hacer el paciente migrañoso, entonces, doctora, con el tema alimenticio para poder controlar las crisis. Y estilo de vida, porque también el estrés, si no saben manejarlo, provoca el dolor de cabeza. El estrés. Doctora, entendiendo desde el inicio, la primera explicación que usted dio fue que la migraña es una enfermedad neurológica. ¿Cómo llegan los pacientes? Ya cuando han agotado todos los recursos, cuando sienten que no pueden más, ¿cómo llegan los pacientes a la consulta de neurología por una migraña? Desesperados, Liz. O sea, no encuentran respuestas. ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tan frecuente? ¿Por qué tan intenso? Entonces llegan sin una orientación, llegan ansiosos, llegan perdidos y llegan con una calidad de vida fatal. O sea, son personas que en el trabajo tienen que pedir licencia cada X tiempo, o si están en la universidad les va mal en muchas materias porque el mismo dolor lo desconcentra, o como bien sabemos, la persistencia del dolor por más de 2 horas, que esos pacientes que les dura todo el día o 2 días el dolor, luego de esa crisis tan severa, quedan en buen dominicano como aturdidos mentalmente. Claro. Sí. Entonces ahí vienen las lagunas mentales secundarias a la crisis y a la irritación cerebral a la que fue sometida tu cerebro por tantas horas. Y viene, doctora, que yo no estoy aprendiendo, que estoy perdiendo la memoria, doctora, que este dolor no me deja avanzar, que este dolor me tiene estancada. Entonces vienen con mucha fatiga de tantos años
en esta lucha y vienen con una calidad de vida muy triste. Claro, se afecta mucho la calidad de vida del paciente. Doctora, en ese sentido y tomando como referencia eso que usted acaba de plantear, el paciente con migraña podría decirse que también puede presentar trastornos del sueño, que no duerma bien por las crisis migrañosas, se pueden asociar como parte de las complicaciones. Una y otra. Okay. Puede ser que el dolor sea tan intenso que no te permita conciliar el sueño correctamente y esto te lleva a tener una mala calidad de sueño. Y otros pacientes es el trasnoche, o sea, dormir mal, no dormir tus horas adecuadas es uno de los principales desencadenantes del dolor. Tanto como tú no desayunarte o consumir algún alimento o tú exponerte de lleno al sol, o sea, el no dormir adecuadamente, el levantarte varias horas en la madrugada, el ya me levanto, ya me duermo, eso es un desencadenante de la migraña, sí o sí. Y una resistencia que va creando el ser humano a este patrón y la migraña se vuelve cada vez más resistente. Hoy hablamos con la doctora Bifrani Espaillat sobre migraña, un tema, una patología, una enfermedad neurológica que afecta a mucha gente a nuestro alrededor. Probablemente nosotros mismos hemos pasado alguna crisis migrañosa y es importante poder tener toda la información respecto a qué hacer frente a esta patología, cómo identificarla y cómo manejarla adecuadamente. Es momento de hacer una breve pausa, pero al regreso nosotros tenemos más información importante que compartir con ustedes, así que les motivamos a que no le cambien. Volvemos en breve.